Hola, soy el doctor Julio Bejarano, residente de Cirugía General del Hospital Rebagliati, y el día de hoy vengo a traer ante ustedes un tema muy interesante y muy importante que debemos tener nosotros en conocimiento, toda la población, eh, para poder ayudarnos y poder mantener a salvo a todos nuestros familiares, nuestros seres queridos, frente a esta entidad que suele ser muy frecuente y que muchas personas eh, cometemos ciertos errores al abordar por básicamente desconocimiento. Bien, el tema que les voy a presentar se llama dolor abdominal en cirugía. Para empezar, ¿quién en casa no ha tenido al hijo, al papá, a la mamá con dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal creo que no hay que hacer mucha disquisición en qué es el dolor abdominal. Básicamente, como vemos en la imagen, ¿no? Acá el señor tiene, pues está tocando la parte del abdomen porque evidentemente hay un dolor. Entonces, este dolor abdominal puede ser una entidad tan sencilla como a la vez tan compleja que puede enmascarar un gran peligro para una persona. El motivo de esta presentación será entonces enseñarles, darles algunos tips para poder identificar un dolor abdominal que puede poner en peligro potencialmente tu vida de aquel dolor abdominal que no, que puedes todavía observarlo, ver, monitorizarlo en casa y ver qué puedes hacer al comienzo para no entrar en pánico y no y poder ayudarte. Bien, para esto necesito que conozcas el abdomen. El abdomen, los médicos solemos hablarlo en cuatro cuadrantes, un cuadrante superior derecho, superior izquierdo y inferior derecho e izquierdo respectivamente. ¿Por qué es importante hablar en estos términos? Porque si usted tiene un familiar, todo, nos puede ayudar localizando el dolor de una manera muy sencilla con esta idea básica de la anatomía. ¿Y por qué? Me preguntará, doctor, ¿por qué es importante saber en qué ubicación, en qué cuadrante estoy? Bueno, pues porque acá en esta imagen, que es un poco más técnica, necesito un poquito más de atención para explicarte de que en el cuadrante superior derecho puedes encontrar el hígado, esto verde que ves aquí es la vesícula, puedes encontrar el estómago, esto que vemos acá es el intestino delgado y esto que ves acá es el colon. Más atrás y hacia abajo, la parte posterior, está la parte del recto y el ano. Entonces, cuando te hablé de los cuadrantes, tú puedes inferir de repente que si estoy hablando del cuadrante superior derecho y el dolor de mi paciente, de mi amigo, de mi familiar está localizado en esta área, entonces el dolor puede estar relacionado con el hígado, la vesícula, y si es que el dolor está localizado en el cuadrante superior izquierdo, de repente es algo del estómago, algo de repente de esta flexura que tiene el colon que vemos acá, este pliegue que puedes ver del colon, del intestino grueso, de repente por ahí está la inflamación. O de repente si el dolor es abajo, en los cuadrantes inferiores, podemos hablar de un cuadro netamente intestinal. Pero siempre ten en cuenta de que no necesariamente el hecho de que al paciente le duela uno de los cuadrantes que te mencioné hace un momento, significa de que el dolor provenga del órgano que está ahí, porque la cavidad abdominal y el abdomen es un área muy caprichosa, por así decirlo. Al ser caprichosa, significa de que un dolor en una área puede estarnos revelando la alteración de otro órgano. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso siempre hay tipos de dolor que tienen que ser evaluados netamente por un médico y no podemos esperar. ¿Ok? Entonces, doctor, cómo es un dolor que yo veo en un familiar, un amigo, que posiblemente termine en cirugía? Bueno, este dolor que posiblemente termine en un manejo quirúrgico tiene las siguientes características. Una, es un dolor que empiece muy brusco, que el paciente esté tranquilo conversando y de pronto se comienza a retorcer de dolor de manera muy agresiva y agudo, o sea, que empieza rápidamente. Y que rápidamente este dolor progresa a generarle algo que comprometa todo su organismo. De repente le comienza a doler tanto que se desmaya. De repente le duele tanto que necesita aire, está pidiendo oxígeno, está pidiendo ayuda, hay cambio, de repente comienza a sudar, hay un deterioro general. Cuando tenemos eso, estamos hablando de un dolor que posiblemente amerite un manejo quirúrgico. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Bueno, ya lo vamos a conversar, pero lo más probable es que haya que derivarlo directamente a un médico, un personal médico, para que nos oriente y pueda examinar bien al paciente y determinar en qué estado se encuentra y qué podemos hacer para ayudar al paciente. Ahora, ¿qué otro dolor posiblemente también termine en cirugía? Bueno, hay otro tipo de dolor que de repente no es tan agudo y tan brusco como el primero que te estoy contando, sino es un dolor que de repente empieza en el centro del abdomen,
y luego se va hacia el cuadrante superior derecho, hacia donde estaba el hígado, la vesícula, o de repente se va al cuadrante inferior, al cuadrante inferior derecho, donde está el apéndice, por ejemplo. Pero esta migración, este dolor que se desplaza con el pasar del tiempo, demora, tiene tiempo. El dolor primero al comienzo es un cólico, el simple cólico, que lo que clásicamente hacemos es ir a la farmacia y comprar algún medicamento. Eso vamos a ver en las conductas a seguir que no es adecuado. Otra característica que tiene un dolor que posiblemente termine en cirugía es que el dolor continúa, pasan horas, sigue, nos lleva a perder el apetito, comienzan a haber vómitos. Ajá, cuando comenzamos a ver más de esta sintomatología, hay que tener en cuenta que este dolor posiblemente nos está indicando que ameritamos evaluación por médico. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta con estos dolores, la dificultad para hacer las deposiciones, las necesidades, el 2. Si el paciente, la persona no tiene, está teniendo muchas dificultades, ajá, también hay que prestarle bastante atención. ¿Qué otra característica? Que se le comience a hinchar la barriga. Si se le comienza a hinchar el abdomen, comienza a ponerse abombado, ajá, también es otro signo de alarma. ¿Qué otra cosa? Como les explico, esta segunda parte de características del dolor, estoy hablándoles de un dolor que demora horas en avanzar y por lo tanto también se puede acompañar de fiebre. Cuando tenemos fiebre, le ponemos el termómetro o ya comenzamos a palparlo y decir, uy, está caliente, mi hijo, mi papá, mi mamá está caliente. Ajá. Todo este conglomerado de síntomas, ¿qué significa? Que el paciente probablemente esté teniendo un dolor que puede terminar en un manejo quirúrgico. Entonces, hay que recordar, como les mencionaba, esas dos características del dolor o esos dos cuadros, ¿no? El cuadro brusco, agresivo, que lleva a que el paciente se desmaye, necesite ayuda inmediata, al otro dolor, que es un dolor progresivo. Ambos pacientes van a necesitar manejo quirúrgico, pero la diferencia va a ser la prontitud del manejo quirúrgico. Por ejemplo, lo del primer cuadro que te explicaba, que es el cuadro de un paciente agudo que se desmaya, que se retuerce, ese paciente puede estar presentándose este cuadro que te menciono aquí en rojo. Puede haber cuadros de infarto intestinal. La causa, dejémoslo para los doctores cuando ya llevamos al hospital, ya nos explicarán, pero se pueden presentar casos en que el intestino se está muriendo. Causas existen múltiples. Esa es labor del médico, el médico cirujano o el cirujano especialista que nos explique en ese momento por qué se causó, por qué se ocasionó. Pero lo importante es solicitar ayuda. De repente se está perforando, se está haciendo un hueco en alguna de las estructuras del tubo intestinal. Eso también es motivo de descompensaciones agudas y quirúrgicas. Por supuesto, hay muchas más eh, complicaciones, pero estas son las que deberíamos prestarle bastante atención para solicitar la atención médica oportuna, inmediata. Y este cuadrito en rojo se relaciona con las primeras características del dolor que les mencioné. Luego, en el segundo cuadro, donde hablábamos de un dolor que iba creciendo con las horas, que poco a poco va generándole molestias al paciente, ese cuadro se relaciona con estas patologías bastante frecuentes. Una, la clásica vesícula, lo que llamamos como colecistitis aguda. Entonces, dolores que empiezan en el centro y que en el pasar de las horas se comienzan a localizar hacia otros lugares. Por ejemplo, si se van al cuadrante superior derecho, podríamos hablar de cuadros de colecistitis aguda. Obviamente, hay que ameritar evaluación por un médico, pero no está poniendo de repente tu vida tan en peligro, tan seriamente, como los cuadros mencionados primeramente, en primer lugar. En cambio, si el dolor se va hacia la fosa ilíaca derecha, además hay todo lo otro que te mencioné, pérdida de apetito, fiebre, todo eso, podríamos de repente estar hablando de un cuadro de apendicitis aguda. Si estoy hablando de un dolor asociado a hinchazón, abombamiento, dificultad para realizar las deposiciones, vómitos, de repente me estoy enfrentando a un cuadro de obstrucción intestinal. O si es que me hablo de un dolor en el hemiabdomen izquierdo, de repente lo que estoy teniendo es un cuadro de diverticulitis que se asocia al intestino grueso. Entonces, lo que debo hacer, tanto para todas estas patologías, que obviamente son las frecuentes, hay muchas más, lo que debo hacer si me encuentro frente a este tipo de sintomatología en mi familiar, mi amigo, debo solicitar una evaluación ya por médico. ¿Saben? Entonces, ¿qué hago si reconozco un dolor que yo así a simple vista digo, el doctor Bejarano me explicó esto, creo que mi paciente puede terminar en cirugía? ¿Qué debo hacer? En primer lugar, si el dolor de tu familiar está encuadrado, enmarcado en lo que te he explicado, primero, suspende la ingesta de alimentos. El paciente ya no debería comer nada, porque eso nos va a ayudar a un manejo quirúrgico más pronto. Segundo lugar, si ves que las características están de acuerdo a lo que yo te estoy explicando en esta charla, no des automedicación.
no analgésicos, no antiespasmódicos, nada. No lo que diga el farmacéutico. Lo que debes hacer es solicitar una evaluación médica oportuna. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos podemos llevar a cabo el examen físico y en el examen físico vamos a obtener mucha mayor información y podemos hacer un diagnóstico oportuno a que si tú llegas con el paciente ya después de haberle dado N medicamentos y nos confunde el diagnóstico. ¿Qué otra cosa nos puedes ayudar si tu paciente está presentando este dolor, estas características? Bueno, puedes tomar en cuenta todos los antecedentes del paciente. De repente es un, qué sé yo, nos ha pasado en la emergencia que llega un ancianito de 80 años con un familiar que de repente estuvo de visita recién. Y el familiar obviamente no sabe si al paciente lo operaron de algo, qué medicamentos toma, no sabe. Entonces, ¿tú cómo puedes ayudar a los doctores? Muy simple. En ese momento que yo veo que el paciente, este señor, el doctor me dijo estas características, no me cuadra, comienzo a llamar a los familiares, comienzo a revisar, qué sé yo, el historial, los datos, de repente el paciente tiene algunos exámenes médicos, todo eso, y toda esa información la llevas con el paciente cuando recibes evaluación médica y eso va a ayudar bastante a tomar una mejor decisión y un mejor manejo con tu paciente. Ahora, si el dolor no cumple estas características, es un dolor leve, el paciente está con recortijones, pero está tranquilo, no está con fiebre, no veo características como las que te he mencionado, ¿qué deberíamos hacer? Una, deberíamos actuar como si sí cumpliera las características. ¿Por qué? Porque en estos casos, el dolor abdominal cuando suele empezar, puede empezar como si no en el cuadro agudo, no el cuadro brusco, y puede terminar en manejo quirúrgico. Entonces, lo que hay que hacer es observar al paciente. Una observación activa en 1 o 2 días. Es lo esencial. Si tenemos un dolor que no me cumple unas características agudas, que no estoy pensando que el paciente se está descompensando ni nada, igual yo debería pensar que sí se puede tratar de un cuadro quirúrgico. Y debería actuar, si quieres decir, a la defensiva. ¿Cómo actúa a la defensiva? Observando al paciente, viendo. De repente le voy controlando la temperatura. Si no tengo un termómetro a la mano, con la mano al menos voy viendo cómo va el paciente su temperatura en estos días, cómo está, de repente se comienza a sentir peor o de repente comienza a sentirse mejor. Lo más importante, como les vuelvo a repetir, no automedicarse. Yo sé que uno, cuando alguien tiene un dolor, inmediatamente quieres calmar el dolor, entras en desesperación, más si es un familiar querido, cercano. Pero a veces, en estos cuadros, es mejor la observación. Si no doy a un medicamento, me va a permitir que yo pueda tomar una decisión adecuada. Si yo veo que después de 12 horas, un día, el dolor no mejora y no le estoy dando ningún medicamento y el dolor se localiza en un área, eso me va a dar un mejor plano y para mí como médico me va a ayudar mejor al diagnóstico. Y lo siguiente es solicitar orientación médica, no para que examinen al paciente, no para que lo toquen, si es porque me estás diciendo que es un dolor que no cumple las características de alarma. Sin embargo, sí para que te oriente, para que te diga qué preguntas hacer, qué medidas puedes tomar, de repente en qué momento ya solicitar la evaluación de un médico. Entonces, es muy importante eso. Siempre, si vemos que ya hay un paciente con dolor abdominal, tener a la mano un amigo, un conocido que tenga conocimientos en servicio de salud. Y otro dato muy importante que me pareció que deben conocerlo es que hay que averiguar qué servicio de salud tenemos a la mano. Porque si mi familiar comienza con un dolor en la boca del estómago poco a poco, para pasar de las horas, y yo, bueno, no le hago caso y ni siquiera sé a dónde voy a acudir si el dolor se agudiza o se vuelve más fuerte, entonces puedo estar en un problema. Entonces, estas simples pautas que les estoy explicando en esta charla les pueden ayudar a entender y ayudarnos y facilitar la labor médica y vamos a tener la certeza de que cuando tu paciente llegue al área médica, si tú has seguido estas recomendaciones, el manejo va a ser mucho más fácil para el médico y más oportuno para tu paciente. Bueno, yo soy el doctor Julio Bejarano, espero con esta exposición haber aclarado bastantes dudas y lo más importante, que usted, no necesariamente teniendo conocimientos de medicina, nos pueda ayudar en algún caso, con un paciente que tenga un dolor en el abdomen, a llevar a un diagnóstico más oportuno y también a usted tener la tranquilidad de que en casa puede observar, pero siguiendo estas pautas para evitar mayores riesgos y complicaciones en los pacientes. Muchas gracias.